Vámonos amigos al panorama internacional. Como todos los días empezamos con el resumen de lo que está pasando en el mundo. Ayer le dimos prioridad al tema de las elecciones en Brasil. Finalmente Lula con este 50.9% se convierte en el presidente electo de Brasil. El día de hoy el presidente exhibió en la conferencia mañanera una reunión, una plática que sostuvo con Lula. Pero vámonos, pues ahora sí, a los conflictos que están pasando del otro lado del mundo y que también tristemente terminan repercutiendo. El fin de semana se dio un ataque masivo a una flota de barcos rusos de parte de Ucrania. Vamos a ver. Rusia suspende su participación en el acuerdo para la exportación de cereales ucranianos tras un ataque masivo a su flota en el Mar Negro. Rusia ha anunciado este sábado pasado que suspenderá su participación en este acuerdo internacional que le permitía las exportaciones de grano de Ucrania desde sus puertos en el Mar Negro. El anuncio se hace horas después de que Ucrania tuviera un ataque masivo con drones, estos drones que tanto hemos venido hablando, que se daban estaban prácticamente lloviendo sobre Kiev. Aseguran estos drones son drones kamikaze marítimos, es decir, lo mismo que vemos allá por aire, pues también hay en el mar. En la península de Crimea, Ucrania respondió diciendo que Rusia estaba inventando ataques terroristas. Esto estaríamos hablando de que es el tercer ataque que se está dando en contra del gobierno ruso. El primero, sin duda alguna, fue el atentado contra el Nord Stream 1 y 2, el cual ya ha sido confirmado prácticamente que fue un ataque organizado desde Occidente, en el cual la ministra Liz Truss habría mandado un mensaje a Antony Blinken de que ya estaba hecho este bombardeo al gasoducto. Inmediatamente después se da el tema de Crimea, el puente de Crimea, que fue un explosivo que se movió también desde la unidad de la Unión Europea hasta la conexión con Crimea, este puente sumamente importante para la economía rusa. Intentaban derribarlo, finalmente fracasaron en el intento. Ese fue el segundo atentado. El día sábado se da este tercer acontecimiento, un ataque contra la flotilla de barcos rusos. ¿Y por qué es importante y qué es lo que llama la atención? Que estos ataques que están haciendo, no sé por qué, probablemente todo esto sea dirigido directamente desde la Casa Blanca. Y es que estos ataques a los únicos que están afectando es a la comunidad europea. El traslado y el envío, por ejemplo, de semillas hacia Europa, pues es para beneficiar a Europa. El gasoducto Nord Stream 1 y 2 no llevan gas de Europa a Rusia. Es al revés. Llevan el gas de Rusia a Europa. Es decir, ellos mismos con estos atentados y estos ataques, lo único que han hecho es irse cerrando las puertas. Y el día de ayer Putin anuncia fuertes represalias después de este atentado en Sebastopol. Putin advierte sobre más represalias por el ataque en Sebastopol. El presidente Vladimir Putin admitió que los ataques masivos de lunes contra la infraestructura energética de Ucrania se efectuaron en parte en respuesta al Granos Rusia, atentado terrorista cometido supuestamente por Kiev, lo que les estaba hablando, contra la flota rusa que se encuentra en el Mar Negro. Parcialmente lo ha sido una respuesta al ataque con más de 50 misiles, 18 objetivos energéticos ucranianos en 10 regiones, dijo Putin en una rueda de prensa tras reunirse en Sochi con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan,
Pashinyan, pero no es todo lo que podemos hacer, añadió. Moscú sostiene que Kiev atacó el sábado con drones y drones navales la base naval rusa de Sebastopol, en lo que calificó del atentado terrorista en el que resultó dañado un dragaminas, según el Ministerio de Defensa ruso. Uno de los drones marítimos utilizados supuestamente por Ucrania para atacar a la base naval rusa de Sebastopol fue lanzado desde uno de los barcos civiles fletados por la exportación de grano ucraniano y que otros se desplazaron a lo largo de la zona. Ahí están algunas de las imágenes del atentado que se dio este fin de semana. Ya como lo había anunciado Putin, pues bueno, bajo amenaza no hay engaño, ahí da esta advertencia, y lo que se concreta ayer, ya lo habíamos visto, la estrategia de parte del gobierno ruso es pues dejar, digamos, de un lado los ataques contra civiles, porque no se trata de acabar o exterminar a la población. Todo lo contrario, se trata de ir debilitando la infraestructura de Ucrania. Les comentaba yo el día de ayer, prácticamente el 70-80% de Kiev se encontraba en penumbras. ¿Por qué? Porque los ataques quirúrgicos con los drones kamikaze han sido para, pues sí, desconectar o destruir la red eléctrica que hay allá en Ucrania. Ahora, pues ya prácticamente dejaron en la penumbra a Kiev, ahora lo van a dejar también sin agua. Comienza esta apretón. Rusia lanza nueva ofensiva. 80% de Kiev se queda sin agua. Varios misiles crucero y drones rusos impactaron el día de ayer infraestructura vital en Kiev y en Yarkiv y otras ciudades ucranianas, afectando el suministro de luz y agua en represalia, por lo que Moscú señaló que fue un ataque de Ucrania contra su flota del Mar Negro. Este es, digamos, la embestida que hace el gobierno de Rusia ante este ataque a sus navíos. Rusia ha intensificado sus ataques contra las plantas de generación eléctrica y demás infraestructura, obligando a Ucrania a realizar cortes programados al servicio eléctrico mientras la guerra se adentra a su 9º mes. ¿Qué es lo peor aquí? Pues bueno, cada vez va a pintar más complicado para Ucrania, sobre todo por una razón. Aseguran que no han dejado o no han sido perfectos los ataques sobre Kiev, porque bueno, todavía no ha llegado como tal el invierno por completo a Ucrania, no ha caído pues esta nieve que se prevé que termine cayendo, en donde finalmente será imposible para el ejército ucraniano tanto, pues sí, abastecerse de energía eléctrica, abastecerse de alimentos, pero sobre todo va a dejar un rastro cada que parte del ejército ucraniano se movilice, lo cual es de lo más sencillo de detectar para los drones kamikaze, que son los que están haciendo, digamos que el trabajo duro allá en Ucrania. Cada día se complica más y ahora 80% de la población no tiene ni luz ni agua. Y a pesar de esto, Ucrania y Zelensky dicen que van ganando. Bueno, pues ahí está